Esa mañana, como tantas otras, tomó su café solo, sin azúcar, frente al ventanal. Afuera, la ciudad bullía. Adentro, todo estaba en silencio. Ni siquiera el timbre del teléfono lo sacó de su ensimismamiento. Hasta que sonó su celular. Una llamada de casa. De Clara. Mateo, su voz era suave, como siempre, pero con un leve temblor que él ya no sabía reconocer. Dime, respondió, sin apartar la vista del horizonte. Los niños del barrio vinieron a ayudar con la colecta para la iglesia. Pensé que, tal vez querrías venir esta noche. Estar un rato con nosotros. Hace semanas que no cenas en casa. Hubo un silencio. Largo. Incómodo. Clara, hoy tengo una reunión con los inversionistas del nuevo proyecto. Es importante. Ya sabes cómo es esto. Sí, ya sé, dijo ella, y en esas dos palabras cabía toda una historia de promesas rotas, de cenas frías, de cumpleaños olvidados. Mateo suspiró, como si su respuesta hubiera sido un esfuerzo monumental. Después de esta obra, las cosas van a cambiar. Te lo prometo. Ya me lo prometiste cuando nació el perro, murmuró ella, con una tristeza que no era reproche, sino resignación. Él no supo qué decir. Colgó antes de que el silencio se volviera insoportable. Volvió a mirar por la ventana. Abajo, un obrero ajustaba una viga con manos callosas, sudorosas, reales. Mateo se preguntó cuándo fue la última vez que sintió algo así: la tierra bajo las uñas, el peso de un esfuerzo honesto, el calor de una presencia que no exigía nada a cambio. Clara no era perfecta. Pero era fiel. Rezaba cada noche, incluso por él. Cocinaba su guiso favorito los domingos, aunque muchas veces se enfriara en la mesa. Guardaba sus camisas planchadas en el armario, aunque él durmiera más noches en el sofá de la oficina que en su propia cama. Y aún así, él se sentía atrapado. No por ella, sino por la vida que habían construido juntos, una vida que, con el paso del tiempo, se le antojaba pequeña, predecible, como si el amor se hubiera convertido en rutina y la rutina en prisión. No era que ya no la amara. Era que ya no se reconocía en ese hombre que volvía tarde, cansado, vacío. Y en lugar de buscar la raíz de su malestar en su propio corazón, empezó a culpar al entorno, a ella. Esa misma tarde, en una reunión de obra, conoció a Valentina. Joven, brillante, ambiciosa. Le sonrió con una intensidad que lo hizo sentir visto, deseado, necesario. Ella lo escuchaba como si cada palabra suya fuera una revelación. Y por primera vez en años, Mateo volvió a sentirse vivo. Pero mientras caminaba entre andamios y planos, con el viento agitando los papeles en sus manos, algo dentro de él se quebró en silencio. No era alegría lo que sentía, sino alivio, el alivio peligroso de quien cree que huir es la solución. Esa noche, no fue a casa. Envió un mensaje: tengo que resolver unos asuntos. No me esperes. Clara leyó el mensaje con las luces apagadas, sentada en el sofá donde tantas veces había esperado su regreso. Afuera, llovía suavemente. Dentro, su corazón se encogía, pero sus labios se movían en oración. Señor, no sé qué está pasando con él. Pero si hay un camino de regreso, guárdalo para cuando esté listo. No sabía que esa noche marcaba el principio del fin, y también, mucho más adelante, el comienzo de algo nuevo. Mateo, en cambio, dormía en un hotel impersonal, con el nombre de otra mujer en los labios y el eco de un voto olvidado en la conciencia. Y aunque el mundo lo que Mateo le había regalado en su 5º aniversario, desgastada ya por los años, pero aún cálida, como si conservara el eco de un abrazo que ya no existía. Al día siguiente, antes del amanecer, se puso su vestido sencillo de domingo y caminó hacia la iglesia. No había misa aún, pero necesitaba estar allí, entre las paredes que habían escuchado sus promesas matrimoniales, sus oraciones por un hijo, sus súplicas silenciosas por la paz de su hogar. Se arrodilló en el banco de siempre, el tercero desde la puerta, donde solía sentarse con Mateo, antes de que las excusas reemplazaran a los domingos compartidos. Señor, susurró, con la frente apoyada en el respaldo del banco de adelante, no entiendo. ¿Por qué se fue? Hice algo mal, dejé de amarlo sin darme cuenta. El silencio del templo era denso, sagrado. Pero en medio de ese silencio,
Algo se movió dentro de ella. No una respuesta clara, sino una certeza suave, como una brisa. No fue por ti. Fue por él. Y en ese instante, como si el cielo hubiera escuchado no sus preguntas, sino su disposición a seguir adelante, sintió un leve mareo. Se llevó una mano al vientre. Era temprano, demasiado temprano para saberlo con certeza, pero algo en su cuerpo le decía que no estaba sola. 2 semanas después, el médico confirmó lo que su intuición ya sabía. Son trillizos, Clara, dijo la doctora, con una sonrisa que contrastaba con la palidez de su rostro. 3 corazones latiendo al mismo tiempo. Clara se quedó inmóvil en la camilla, las lágrimas brotando sin permiso. 3 vidas. 3 almas que vendrían al mundo sin padre en casa, sin la risa de un hombre que una vez juró amarla, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. ¿Está bien?, preguntó la enfermera, preocupada. Sí, respondió Clara, secándose las mejillas con el dorso de la mano. Estoy asustada. Pero no estoy sola. Regresó a casa con las manos temblorosas y el alma en vilo. Esa noche, escribió una carta que nunca envió. En ella, le decía a Mateo que su decisión no seguía, que su ausencia ya tenía rostro, 3 rostros, para ser exactos, y que, aunque dolía, ella no permitiría que el abandono definiera a sus hijos. En lugar de hundirse, se levantó. Con la ayuda de su madre, doña Elena, una mujer de fe inquebrantable y manos que sabían tejer milagros con poco, Clara transformó el cuarto de huéspedes en una habitación para 3 cunas. Vendió su anillo de compromiso no por rencor, sino por necesidad, y con ese dinero compró pañales, ropa de bebé y un pequeño carrito triple que parecía un tanque de guerra, pero que le arrancó la primera sonrisa genuina en meses. En la iglesia, nadie la juzgó. Al contrario. Las hermanas del grupo de oración se turnaban para llevarle comida, rezar con ella, acariciar su vientre creciente mientras le cantaban salmos. El pastor le dijo una tarde, mientras ella doblaba diminutas camisitas, Dios no te dio trillizos porque te abandonó, Clara. Te los dio porque confía en ti. Porque sabe que tu corazón es lo suficientemente grande para amar por 4. Ella sintió, pero por dentro, la duda seguía acechando. Cómo criar 3 niños sin un padre, cómo explicarles, cuando crecieran, que el hombre que les dio la vida los dejó antes de verlos nacer una noche, cuando el insomnio la venció, salió al balcón. La ciudad dormía, pero ella sentía el movimiento de 3 vidas dentro de sí, un remolino de pataditas, de latidos, de futuro. Apoyó las manos en la baranda y alzó la vista al cielo. Dios mío, murmuró, si él no puede ser su padre, que tú lo seas. Que ellos conozcan tu fidelidad, aunque no conozcan la suya. Y en ese momento, algo cambió. No fue un milagro visible, ni una voz del cielo. Fue la quietud. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Clara ya no era solo una esposa abandonada. Era una madre. Una guerrera. Una testigo viva de que el amor verdadero no depende de la presencia de otro, sino de la fidelidad de aquel que nunca se va. Los meses pasaron. Su vientre creció hasta que caminar le costaba trabajo. Pero cada paso lo daba con dignidad. Cada sonrisa a un vecino, cada buenos días en la panadería, cada amén en la iglesia, era un acto de resistencia contra la desesperanza. Y cuando llegó el día del parto, una madrugada fría de otoño, Clara entró al quirófano con los ojos cerrados y los labios moviéndose en oración. No pidió que Mateo estuviera allí. Sabía que no vendría. Pero pidió que sus hijos nacieran sanos, fuertes, y llenos de esa gracia que ella tanto necesitaba. Cuando los trajo al mundo, primero Lucía, luego Samuel, y al final, con un llanto más fuerte que los otros 2 juntos, Daniel, los sostuvo contra su pecho uno por uno, y le susurró lo mismo a cada uno, bienvenidos. Aquí si los quieren. Afueras del hospital, el sol comenzaba a salir. Y aunque el hombre que un día juró amarla no estaba allí para verlo, Clara supo, con una certeza que no venía de este mundo, que su historia no había terminado. Solo estaba cambiando de rumbo. Y en algún lugar de la ciudad, Mateo firmaba papeles en una oficina lujosa, ajeno a que, mientras él construía torres de vidrio y acero, su esposa, la mujer que había mientras tanto, en la torre de cristal donde Mateo dirigía proyectos millonarios, la vida seguía su ritmo acelerado.
Las noches se volvieron más largas, los éxitos más vacíos. Y fue en ese vacío donde Valentina entró con la precisión de quien sabe reconocer una oportunidad. Era arquitecta junior, recién llegada de Madrid, con una sonrisa que desarmaba y una inteligencia que lo desafiaba. En las reuniones, sus ojos se encontraban más de lo necesario. En los pasillos, sus palabras se alargaban en risas cómplices. Y en las cenas de trabajo, esas que antes habrían sido excusas para volver a casa, ahora se convertían en prolongadas conversaciones bajo luces tenues. «Eres diferente a los demás, Mateo», le dijo una noche, mientras caminaban junto al río, después de una presentación exitosa. «No te conformas con construir edificios. Quieres construir legados». Él sonrió, halagado, pero también sorprendido. Hacía años que nadie lo miraba como si viera más allá de su título, su traje, su cargo. «Clara solía decirme eso», murmuró, casi sin querer. Valentina se detuvo. Lo miró con una ternura calculada. «Clara, mi esposa», dijo, y la palabra sonó extraña en su boca, como si perteneciera a otra vida. «¿Sigues casado?» «Técnicamente, sí». Hubo un silencio. No incómodo, sino cargado de posibilidades. «A veces», dijo ella, bajando la voz, «las personas se casan con la persona equivocada, no porque no se amaran, sino porque no se conocían lo suficiente». Mateo no respondió. Pero algo en esas palabras resonó en lo más profundo de su cansancio. Por primera vez, sintió que alguien lo entendía. O al menos, fingía entenderlo lo suficiente como para hacerlo sentir menos solo. Las semanas pasaron. Las cenas se volvieron más frecuentes. Las llamadas a casa, más escasas. Hasta que un viernes, tras una tormenta que dejó la ciudad en penumbra, Valentina apareció en su oficina con una botella de vino y 2 copas. «Sabía que no irías a casa esta noche», dijo, con una sonrisa que no era inocente, pero tampoco cruel. «Como lo sabes, porque tu casa ya no te espera». Él bajó la mirada. Era cierto. Las últimas veces que llamó, Clara respondía con monosílabos, sin reproches, sin súplicas. Solo con una calma que lo inquietaba más que cualquier grito. «Ella me odia», dijo, más para sí mismo. «No», corrigió Valentina, acercándose. «Te dejó ir. Y hay una gran diferencia. Esa noche, no hubo vino. Solo palabras. Confesiones. Silencios compartidos. Y al final, una decisión que se gestó no en un instante, sino en la acumulación de 1000 pequeños abismos. Al día siguiente, Mateo empacó algunas cosas. No muchas. Solo lo esencial. Llamó a un abogado. Y escribió un mensaje que tardó horas en enviar. «Clara, necesito espacio. No soy feliz. Creo que ambos merecemos algo más». El teléfono vibró en la mesa de la cocina, donde Clara preparaba puré de zanahoria para los trillizos, ahora de 8 meses. Leyó el mensaje. Respiró hondo. Y lo guardó en el bolsillo del delantal, como si fuera una factura más que debía archivar. Esa noche, mientras los niños dormían, se arrodilló junto a su cama y oró: «Señor, si él ya no puede amarme, que no deje de amarse a sí mismo. Que no se pierda por completo». Pero en la otra punta de la ciudad, Mateo ya había cruzado el umbral. Se mudó al apartamento que Valentina tenía en el centro, moderno, minimalista, sin recuerdos. Sin fotos. Sin pasado. «Aquí puedes empezar de nuevo», le dijo ella, mientras deshacía su maleta. «Y si no sé quién soy sin todo eso, entonces», respondió, acariciando su mejilla, «te ayudaré a descubrirlo». Pero lo que ninguno de los dos sabía era que, mientras Mateo creía estar construyendo un nuevo comienzo, en realidad estaba cavando una tumba para su propia paz. Porque Valentina no lo amaba. Lo admiraba. Lo usaba. Y en su mundo de apariencias, el amor era solo otro recurso para escalar. Una tarde, mientras revisaban planos juntos, ella comentó, como al pasar: «Imagínate, en un año, podrías ser director regional. Con este proyecto, tu nombre estará en todas las revistas. Clara ni siquiera sabrá quién eres cuando te vea». Mateo no respondió. Pero por primera vez,
el nombre de su esposa no le trajo alivio ni liberación. Le trajo un peso. Como si, al pronunciarlo, hubiera invocado un fantasma que no podía exorcizar. Y en ese instante, sin saberlo, sembró la primera semilla de su propio arre. Valentina lo esperaba afuera, apoyada contra su coche nuevo, con gafas de sol y labios pintados del color de la ambición. ¿Ya está?, preguntó, sin mirar los papeles que él sostenía. Sí, respondió él, aunque la palabra le supo a ceniza. Subieron al auto en silencio. El aire acondicionado estaba demasiado frío. Mateo se abrochó el cinturón, pero no sintió seguridad. Solo vacío. Esta noche celebramos, dijo Valentina, encendiendo el motor. Tienes una vida nueva por delante. Él asintió, pero sus ojos se perdieron en el retrovisor, como si buscara algo que ya no estaba atrás. Mientras tanto, en el pequeño apartamento donde Clara criaba a los trillizos, el timbre sonó al atardecer. Era el cartero, con un sobre grueso y serio. Ella lo abrió con manos temblorosas, sentada en el suelo de la sala, rodeada de juguetes y pañales. Leyó las primeras líneas. Luego las volvió a leer. Y luego se quedó quieta, con la carta apoyada en el regazo, mientras Lucía gateaba hacia ella con una sonrisa llena de dientes nuevos. No lloró. No esta vez. En lugar de eso, tomó su Biblia del estante, la abrió al azar y sus ojos se detuvieron en Isaías 5410, aunque los montes se desplacen y las colinas tiemblen, mi amor por ti no se moverá. Cerró los ojos. Respiró. Y murmuró, gracias, Señor. Porque si Él puede irse, tú nunca te vas. Esa noche, después de bañar a los niños y cantarles su canción favorita, una melodía simple que hablaba de ángeles que velan mientras duermen, Clara se sentó en la cocina con una taza de té frío. Afuera, la ciudad brillaba. Adentro, todo era calma. No la calma de la resignación, sino la de quien ha elegido confiar incluso cuando el mundo se desmorona. No sabía que, a pocas cuadras de allí, Mateo caminaba por un parque desierto, con el teléfono en la mano, viendo la foto de sus hijos por primera vez, una imagen que Valentina había encontrado por accidente en redes sociales, publicada por una amiga de la iglesia de Clara durante una colecta benéfica. 3 rostros. 3 pares de ojos que lo miraban sin saber quién era él. ¿Por qué me muestras esto?, le preguntó Valentina, notando su expresión. Son mis hijos, dijo, con la voz quebrada. Ella frunció el ceño. Pensé que no quería saber nada de ellos. No es que no quiera. Es que no supe cómo enfrentarlo. Mateo, dijo ella, con tono firme, si empiezas a mirar atrás, nunca construirás lo que tenemos adelante. Él guardó el teléfono. Pero esa imagen ya estaba grabada en su mente. Samuel, con su mirada seria. Daniel, riendo con la boca abierta. Lucía, sosteniendo un osito de peluche que probablemente Clara le había cosido a mano. Y en ese instante, algo se rompió dentro de él. No fue un grito, ni una crisis. Fue un susurro. Un recuerdo. La noche antes de la boda, cuando prometió ante Dios y ante su familia, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. Ahora, 3 años después, se daba cuenta de que no había sido la muerte la que lo separó. Fue él. Con sus propias manos. Con su egoísmo disfrazado de búsqueda de felicidad. Al día siguiente, en la obra de lujo que supervisaba, un edificio de cristal y mármol destinado a millonarios, se encontró revisando planos con una distracción que no le era habitual. Uno de sus ayudantes le preguntó si todo estaba bien. Sí, mintió. Solo, cansado. Pero no era cansancio físico. Era el peso de una decisión que ya no podía deshacer, pero que tampoco podía ignorar. Esa tarde, mientras caminaba por el andamio del piso 30, vio a lo lejos una figura familiar entrando al área de obras sociales anexa al proyecto. Una mujer con un vestido sencillo, llevando de la mano a 3 niños pequeños. Su corazón se detuvo. Clara. Con sus hijos. Allí. Justo debajo de la torre que él había construido con las manos, pero sin el alma. Se quedó inmóvil, aferrado a la baranda metálica, el viento agitando su camisa. Quiso bajar.
quiso correr. Quiso arrodillarse y pedir perdón. Pero sus pies no se movieron. Porque en ese momento comprendió algo terrible, ya no tenía derecho a aparecer en sus vidas como si nada hubiera pasado. Y mientras Clara sonreía a uno de los voluntarios, ajustando el gorrito de Daniel con gesto maternal, Mateo sintió por primera vez en años lo que era el verdadero dolor, no el de perder algo, sino el de darse cuenta de que lo que perdiste era lo único que valía la pena. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Y en medio de aquella obra de lujo, entre acero y concreto, un hombre rico en logros pero pobre en amor entendió, con el alma desgarrada, que había vendido su tesoro más grande por un espejismo. SHHH, mi vida, ya pasó, le susurró, arrodillándose frente a ella, limpiando suavemente la herida con un pañuelo húmedo que siempre llevaba en el bolso. Mira, tienes las rodillas fuertes, como papá. Se detuvo. La palabra, papá, le salió sin querer, como un reflejo del corazón, no de la mente. Samuel, siempre observador, alzó la vista hacia las alturas del edificio en construcción. Mamá, ¿quién es ese señor que nos mira desde arriba? Clara levantó los ojos, lentamente. Y allí estaba. Alto, inmóvil, con el viento moviendo su camisa blanca como una bandera de rendición. Mateo. El tiempo se detuvo. No hubo gritos. No hubo gestos dramáticos. Solo una mirada que cruzó 30 pisos de distancia y atravesó años de silencio, de ausencia, de preguntas sin respuesta. Ella sintió el aire faltándole en los pulmones, como si alguien le hubiera quitado el suelo bajo los pies. Pero no por él. Por ellos. Por sus hijos, que ahora lo miraban con curiosidad inocente, sin saber que ese hombre era la mitad de su sangre, y la sombra que había dejado huérfana su infancia. Vámonos, cariño, dijo Clara, tomando la mano de Lucía con más firmeza. Ya terminamos aquí. Pero mamá, preguntó Daniel, señalando. Él es el ingeniero. Ella tragó saliva. Asintió, sin poder hablar. Sí, él es el ingeniero. Y mientras caminaba hacia la salida del predio, con los 3 niños a su lado, sintió sus ojos clavados en su espalda como brasas. No se giró. No podía. Porque si lo hacía, sabía que las lágrimas que contenía con todas sus fuerzas se desbordarían. Y no quería que sus hijos vieran a su madre derrumbarse por un hombre que eligió irse. Esa noche, después de acostarlos, después de cantarles, besarles la frente y asegurarse de que cada osito estuviera en su lugar, Clara se sentó en el balcón. La ciudad brillaba, indiferente. Pero su alma temblaba. Sacó su diario, ese cuaderno viejo donde escribía oraciones, pensamientos, promesas hechas a Dios en las noches más oscuras. Y escribió: hoy lo vi. Después de 3 años, lo vi. Y mis hijos también. No sé qué siento. Rabia, quizás. Tristeza, seguro. Pero sobre todo, miedo. Miedo a que quiera entrar ahora, cuando ya aprendimos a vivir sin él. Miedo a que sus hijos lo pregunten y yo no sepa qué decir. Señor, si esto es una prueba, dame fuerzas para no caer en el rencor. Porque si alguna vez vuelve, que sea por ti, no por nostalgia. Al día siguiente, en la iglesia, la pastora Raquel la abrazó con una ternura que solo entienden quienes han cargado cruces invisibles. Lo viste, ¿verdad? Clara asintió, sorprendida. ¿Cómo lo supiste? Porque tus ojos tienen la misma mirada que tuve yo cuando vi a mi padre después de 20 años. No es dolor lo que ves, es la pregunta: ¿vale la pena abrir la puerta otra vez? No quiero que mis hijos sufran más, susurró Clara. Entonces no se trata de perdonarlo o no, dijo Raquel, tomando sus manos. Se trata de proteger sus corazones, y dejar que Dios decida si hay un camino de restauración. Pero recuerda, el perdón no significa olvidar. Significa soltar el derecho a hacerle daño, incluso con el silencio. Clara guardó esas palabras como un tesoro. Mientras tanto, Mateo no durmió. Pasó la noche caminando por su apartamento vacío, repitiendo en su mente los rostros de sus hijos. Samuel, tan serio. Daniel, tan risueño. Lucía, tan frágil y fuerte a la vez. 3 vidas que existían gracias a él, y a pesar de él. A la mañana siguiente, fue al bufete de su abogado.
Quiero ver los papeles del divorcio otra vez, dijo. ¿Por qué ya está todo cerrado? Porque, necesito saber si tengo algún derecho. Cualquier cosa. El abogado lo miró con tristeza. Mateo, legalmente, sí. Pero moralmente, eso no lo decide la ley. Esa tarde, volvió a la obra. No para supervisar. Para esperar. Se paró cerca del área social, fingiendo revisar planos, pero con los ojos fijos en la entrada. Sabía que Clara venía los martes y jueves con los niños, ayudando a organizar donaciones para familias necesitadas. Y cuando la vio aparecer, con una canasta de ropa en los brazos y Daniel colgado de su cadera, su corazón latió tan fuerte que pensó que se desmayaría. Esta vez, no se quedó arriba. Bajó. Lentamente. Con las manos sudorosas y la garganta seca. Clara lo vio venir. Se detuvo. Los niños también. Hubo un silencio denso, roto solo por el viento y el murmullo lejano de las grúas. Clara, dijo él, con la voz ronca. No vine a pedir nada. Solo, quería verte. Verlos. Ella no respondió de inmediato. Miró a sus hijos. Luego a él. Ellos merecen saber quién eres, dijo, finalmente. Pero no hoy. Hoy no. Mateo asintió, con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevió a derramar. Entiendo. 3 años es mucho tiempo, Mateo, continuó ella, con calma, pero con una firmeza que lo partió en dos. No. Puedes aparecer como si nada hubiera pasado y esperar que todo sea como antes. No espero eso, dijo, bajando la voz. Solo quiero estar. Aunque sea desde lejos. Clara lo miró largo rato. Y en ese instante, no vio al hombre que la abandonó. Vio al padre de sus hijos. Herido. Arrepentido. Perdido. Si quieres estar, dijo, con una suavidad que sorprendió hasta a ella misma, empieza por respetar nuestro tiempo. Nuestro espacio. Y sobre todo, nuestra fe. Él asintió, con la cabeza gacha. Gracias. Hubiera comprado con cuidado, no con prisa. Nunca había una nota. Solo gestos silenciosos, como si él supiera que las palabras aún no tenían lugar. Mientras tanto, los trillizos crecían. Samuel empezó a hacer preguntas. Mamá, ¿por qué los otros niños tienen papá que los llevan al parque? Daniel, más pequeño pero más sensible, solía abrazarla por la cintura y decir, yo tengo 2 papás, uno en el cielo, y otro que no conozco. Lucía, en cambio, guardaba silencio. Pero a veces, cuando veía a un hombre alto con traje, se quedaba mirando, como si su corazón reconociera algo que sus ojos aún no entendían. Clara respondía con la verdad, pero envuelta en ternura, si tienen un papá. Y un día, si Dios lo permite, podrán conocerlo. Pero por ahora, Él es su Padre Celestial, y yo soy suficiente para los 3. Y lo era. Con las manos cansadas pero el alma firme, tejía una vida donde el amor no dependía de presencia, sino de propósito. La iglesia se convirtió en su refugio y su comunidad. Las hermanas la ayudaban con la ropa, el pastor les daba clases de lectura los sábados, y los vecinos, al verla cargar 3 bolsas de mercado con un niño en cada mano y el tercero en el carrito, siempre se ofrecían a llevarla. No necesitas un hombre para ser fuerte, Clara, le decía doña Elena, su madre, mientras le cepillaba el cabello por las noches. Pero si Dios decide devolverte uno, que sea porque ya no lo necesitas, sino porque Él lo sanó. Esa frase se le clavó en el alma. Un domingo, después del culto, mientras los niños jugaban en el patio trasero de la iglesia, Clara vio a Mateo. No entró. Se quedó al otro lado de la reja, como un fantasma que no se atrevía a cruzar el umbral sagrado. Llevaba ropa sencilla, sin traje, sin corbata, y en las manos sostenía 3 libros ilustrados, uno sobre estrellas, otro sobre animales del bosque, y el tercero, sobre ángeles guardianes. No se acercó. Solo los dejó en la mesa de donaciones, junto a una pequeña tarjeta sin nombre, para Lucía, Samuel y Daniel. Que nunca duden que alguien los mira desde lejos, y reza por ellos. Clara los tomó esa noche, después de acostar a los niños.
Los hojeó lentamente, sintiendo el peso de cada página, como si en esas ilustraciones hubiera un grito silencioso de arrepentimiento. No los escondió. Al día siguiente, los puso en la estantería de la sala. ¿De quién son?, preguntó Samuel, curioso. De alguien que los quiere, respondió ella, con voz serena. Aunque aún no sepa cómo demostrarlo. Y en ese momento, algo cambió. No en la historia, sino en el corazón de Clara. Ya no temía su regreso. Lo esperaba, no con ilusión, sino con discernimiento. Porque había aprendido que el amor verdadero no se impone. Se gana. Con paciencia. Con humildad. Con tiempo. Mientras tanto, Mateo caminaba por las calles como un hombre nuevo. Había dejado el apartamento de Valentina semanas después de ver a sus hijos. Ella no lo entendió. Prefieres una vida de sacrificios con una mujer que te dejó atrás, le había dicho, con desdén. Ella nunca me dejó atrás, había respondido él. Fui yo quien se fue. Y ahora, quiero volver a merecerla. Aunque nunca me perdone. Empezó a asistir a un grupo de hombres en la iglesia del barrio, no la de Clara, sino una más humilde, donde nadie conocía su nombre ni su pasado. Allí, entre obreros, padres solteros y hombres rotos, aprendió a orar de nuevo. A escuchar. A callar. A servir. Una noche, mientras ayudaba a reparar el techo de un refugio para mujeres, uno de los ancianos le dijo, el perdón no es una puerta que ellos abren. Es una semilla que tú plantas, y riegas con tus actos, no con tus palabras. Mateo guardó esas palabras como un faro. Y así, mientras la ciudad seguía su ritmo indiferente, dos vidas que se habían roto comenzaban a sanar, no juntas aún, pero en la misma dirección. Porque a veces, la restauración no empieza con un abrazo, sino con un libro dejado en silencio, con una mirada contenida, con una oración que cruza el cielo antes que las palabras crucen los labios. Y en medio de todo eso, los trillizos seguían creciendo, fuertes, curiosos, llenos de fe, sin saber que su historia, tan pequeña en apariencia, estaba siendo tejida por manos invisibles, y que el hombre que los miraba desde lejos ya no lo hacía una tarde, mientras caminaba de regreso del grupo de oración, pasó frente a una juguetería. En el escaparate, un pequeño camión de bomberos, igual al que solía prometerle a Samuel cuando aún creía que tendría tiempo para cumplirlo, lo detuvo en seco. Se quedó allí, con las manos en los bolsillos, el corazón golpeándole las costillas como si quisiera salir corriendo hacia algo que ya no podía alcanzar. ¿Lo va a comprar?, preguntó una empleada desde la puerta. Él negó con la cabeza, pero sus ojos no se movieron del juguete. No, todavía no. Porque sabía que un regalo sin presencia era solo un objeto. Y lo que sus hijos necesitaban no eran cosas, sino constancia. Fidelidad. Un padre que se quedara, no uno que apareciera con obsequios y desapareciera con excusas. Esa noche, en su cuarto solitario, abrió el cajón de la mesita de noche y sacó una foto. Antigua Clara, embarazada, sonriendo bajo la parra del patio de su casa, con una mano en el vientre y la otra sosteniendo una taza de té. Él estaba detrás, con los brazos rodeándola, la barbilla apoyada en su hombro, feliz sin saberlo. ¿Qué hice?, susurró, con la voz quebrada. No hubo respuesta. Solo el silencio, y el eco de sus propias decisiones. Al día siguiente, en la obra de lujo, ahora casi terminada, uno de los inversionistas lo felicitó con una palmada en la espalda. Mateo, este edificio será tu legado. Gente importante vivirá aquí. Tu nombre estará en cada placa. Él miró el rascacielos, imponente, frío, perfecto. Y por primera vez, sintió asco. No, dijo, con calma. Mi legado no está en piedra ni en vidrio. Está en 3 niños que ni siquiera me conocen. El hombre lo miró extrañado, pero Mateo ya se alejaba, con los planos bajo el brazo y el alma más ligera que nunca. Esa misma semana, recibió una llamada inesperada. Era Valentina. Escuché que dejaste el proyecto final, dijo, con tono entre curioso y sarcástico. Te volviste santo, no me volví santo, respondió él. Solo recordé quién soy. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Y quién eres? Un hombre que perdió lo más valioso,
y está dispuesto a ganárselo de nuevo, aunque le tome toda la vida. Valentina rió, pero sin alegría. Clara no te perdonará, Mateo. Las mujeres como ella no olvidan. No quiero que me perdone por olvidar, dijo él, con firmeza. Quiero que me perdone porque Dios ya lo hizo, y porque yo he cambiado. Colgó. Y por primera vez en años, no sintió remordimiento. Sintió propósito. Mientras tanto, en la pequeña casa donde Clara criaba a los trillizos, llegó una carta. No era de Mateo. Era del pastor de la iglesia donde él asistía ahora. Decía: querida hermana Clara, no escribo para interferir, sino para testificar. Durante los últimos meses, he visto a un hombre arrodillarse no solo en oración, sino en servicio. Ha ayudado a reconstruir hogares, ha acompañado a enfermos, ha escuchado a hombres rotos como él. No habla de ti con rencor, sino con reverencia. Dice que tú le enseñaste, sin saberlo, que es el amor verdadero el que permanece, incluso cuando es ignorado. Si algún día decides abrir la puerta, que sepas que ya no es el mismo hombre que salió. En Cristo, que todo restaura, Pastor Ezequiel. Clara leyó la carta 2 veces. Luego la dobló lentamente y la guardó en su Biblia, justo en el Salmo 1473, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esa noche, mientras los niños dormían, salió al balcón. El cielo estaba lleno de estrellas. Recordó las palabras del libro que Mateo había dejado: las estrellas no brillan porque quieren ser vistas. Brillan porque no pueden dejar de hacerlo. Sería eso lo que él estaba haciendo ahora: brillar, no para ser visto, sino porque algo dentro de él ya no podía callarse, no sabía si confiar. Pero por primera vez, permitió que la esperanza asomara la cabeza, como un brote tenue después de un invierno largo. Y en algún lugar de la ciudad, Mateo caminaba bajo esa misma luna, con las manos vacías, el corazón limpio, y una sola oración en los labios: Señor, si algún día merezco mirarlos a los ojos y decirles, soy su papá, que sea porque tú me hiciste digno. No porque yo lo exigí, sino porque ellos lo necesitan. Una tarde, sin avisar, apareció en la oficina provisional donde Mateo coordinaba los últimos detalles de cierre del proyecto. Llevaba un vestido caro, tacones altos y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Sigues jugando al hombre nuevo?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Él levantó la vista de los planos, sorprendido, pero sin alarma. No es un juego, Valentina. Ah, no, porque desde fuera parece un espectáculo. El ingeniero arrepentido, el padre ausente que ahora reparte sopa en refugios. Es para impresionarla a ella. Mateo cerró la carpeta lentamente. Se levantó, sin prisa. No hago nada para impresionar a nadie. Hago lo que mi conciencia me pide, y lo que Dios me enseña. Ella soltó una risa seca. Dios, en serio, ¿desde cuándo te importa Dios? Desde que entendí que todo lo que construí sin Él, se derrumba solo. Valentina se acercó, bajando la voz, como si compartieran un secreto sucio. Escúchame bien, Mateo. Clara no te quiere de vuelta. Ni siquiera te necesita. Ella tiene su iglesita, sus niños, su vida perfecta de mártir. Tú eres solo un recuerdo incómodo. ¿Crees que después de todo lo que hiciste, te abrirá la puerta? Él la miró fijamente. No con odio. Con tristeza. No espero que me abra la puerta. Solo quiero estar cerca, por si algún día mis hijos me necesitan. Y si nunca me perdonan, lo entenderé. Pero ya no vivo para tu aprobación, ni para la mía antigua. Vivo para reparar lo que rompí. Valentina palideció. Por primera vez, no tenía réplica. Porque lo que veía frente a ella ya no era el hombre que podía manipular con halagos o ambición. Era alguien que había encontrado algo más fuerte que el orgullo, la gracia. Entonces estás perdido, dijo, con voz temblorosa. Porque el mundo no recompensa a los que se arrodillan. Pero Dios sí, respondió él, suavemente. Y Él es el único cuya opinión importa ahora. Ella se dio la vuelta y salió sin decir adiós. Las puertas de vidrio se cerraron tras ella con un chasquido seco, como el fin de una era. Mateo se quedó quieto, respirando hondo. No se sentía victorioso. Se sentía libre. Esa noche,
mientras caminaba de regreso a su apartamento, pasó frente a una cafetería donde una familia cenaba. Un padre reía con sus hijos, les servía jugo, les limpiaba la boca con una servilleta. Mateo se detuvo en la acera, con el pecho oprimido. No por envidia. Por anhelo. Un anhelo puro, limpio, sin egoísmo quería ser ese hombre. No por fama, ni por redención pública, sino porque amaba a sus hijos, y porque, por primera vez, entendía lo que significaba amar sin condiciones. Al día siguiente, recibió una noticia inesperada. Valentina había renunciado a la empresa. Se iba del país. Nadie supo a dónde. Solo dejó una nota en su escritorio. Algunos prefieren construir castillos en el aire. Otros, tumbas en la tierra. Tú eliges tu ruina. Mateo no respondió. Guardó la nota en el cajón, no como recuerdo, sino como advertencia. El camino que había dejado atrás aún tenía espejos, y no quería mirar atrás nunca más. Mientras tanto, en la casa de Clara, los trillizos jugaban en el patio trasero. Samuel construía una torre con bloques de madera. Daniel la derribaba riendo. Lucía, sentada bajo el árbol, hojeaba el libro de ángeles que alguien les había dado. «Mamá», preguntó de pronto, «¿los ángeles también tienen papá?» Clara se detuvo, con la colada en las manos. Miró a su hija, con esos ojos grandes que parecían ver más allá de lo visible. «Sí, cariño. Todos tenemos un padre en el cielo, y algunos, también uno en la tierra que está aprendiendo a hacerlo. Como el ingeniero». Clara no mintió. Tampoco prometió. Como el ingeniero. Y en ese instante, mientras el viento movía las hojas del árbol y los niños reían sin saberlo, algo invisible se tejió entre dos hogares separados por el tiempo. Le enseñaron en la universidad que la verdadera fuerza no está en el control, sino en la entrega. Una noche, después de ayudar a reparar el techo de una casa que se había inundado, el pastor Ezequiel lo detuvo a la salida. «Mateo, ¿has pensado en hablar con Clara?» Él bajó la mirada, frotándose las manos llenas de callos nuevos. «Cada día pienso en ello. Pero, ¿qué le digo? Perdóname, ya soy bueno, eso no basta». «No», dijo el pastor, con una sonrisa triste. «No se trata de decirle que eres bueno. Se trata de mostrarle que estás dispuesto a ser fiel, aunque nunca te dé una segunda oportunidad». Mateo asintió. Pero esa noche, en su apartamento silencioso, se arrodilló junto a la cama, no como un ritual, sino como un refugio, y oró con una intensidad que le partió el alma. «Señor, no sé si merezco volver a verlos. Pero si algún día puedo estar cerca de mis hijos, que sea con manos limpias. Que sea con un corazón que ya no busca su propia gloria, sino su bien. Dame paciencia. Dame humildad. Y si es tu voluntad, dame un lugar, aunque sea pequeño, en sus vidas». Al día siguiente, mientras caminaba hacia la obra social anexa al edificio que había construido, ahora convertida en centro comunitario, vio a Clara desde lejos. Estaba organizando libros en una estantería nueva, con Lucía sentada a sus pies, leyendo en voz alta. Samuel y Daniel jugaban con bloques en una esquina, riendo con esa inocencia que solo existe antes de que el mundo te enseñe el dolor. Mateo se detuvo tras un árbol, como siempre. Pero esta vez, no solo miró. Escuchó. Y el ángel le dijo al niño: «No estás solo. Aunque no lo veas, alguien te cuida desde el cielo, y también desde la tierra». Era la voz de Clara. Suave. Firme. Llena de fe. Mateo cerró los ojos. Las lágrimas le quemaron las mejillas. Porque en esas palabras, escuchó algo que no esperaba: no rencor. No cierre. Sino una puerta entreabierta, no para él, sino para la posibilidad de que sus hijos supieran que, aunque ausente, su padre nunca dejó de amarlos. Esa tarde, se acercó al centro. No con regalos. No con excusas. Solo con una carpeta bajo el brazo. Clara lo vio entrar. No se sorprendió. Como si supiera que ese día llegaría. «Hola, Mateo». «Hola, Clara». Silencio. Pero ya no era el silencio del abismo. Era el silencio del respeto. «Vine a entregar los planos finales del centro».
La empresa donó materiales adicionales para el salón de lectura. Pensé que querría saberlo. Ella asintió, tomando la carpeta. Gracias. No es por ti, dijo él, rápido. Es por ellos. Porque merecen un lugar donde crecer, con libros, con risas, con fe. Clara lo miró a los ojos. Y por primera vez en años, no vio al hombre que la abandonó. Vio al padre que había regresado, no con ruido, sino con obras. ¿Por qué, Mateo?, preguntó, en voz baja. ¿Por qué ahora? Porque me perdí, y solo en el silencio de mi soledad escuché la voz de Dios. Me mostró que construí torres, pero destruí un hogar. Y no hay logro que valga más que eso. Ella tragó saliva. Miró a sus hijos, que ahora lo observaban con curiosidad, sin miedo. Ellos te preguntan, ¿sabes, quién es ese señor que siempre nos mira? Y yo, no sé qué decirles. Diles la verdad, respondió él, con voz quebrada. Diles que soy su papá, y que cometí un error tan grande que pensé que nunca podría arreglarlo. Pero que cada día, desde entonces, he intentado ser digno de ese nombre, aunque nunca lo use conmigo. Clara no respondió de inmediato. Se acercó a los niños. Samuel, Daniel, Lucía, este es el ingeniero del edificio. Y también, es su papá. Los tres lo miraron. Ninguno corrió. Ninguno lo abrazó. Pero ninguno apartó la mirada. Lucía fue la primera en hablar. Tú nos trajiste los libros, Mateo asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Sí, cariño. Gracias, dijo ella, y le sonrió. Esa sonrisa fue como un rayo de sol después de una tormenta de 3 años. Cuando Clara y los niños se fueron, Mateo se quedó solo en el centro vacío. Se sentó en uno de los bancos nuevos, hechos con madera donada por la misma empresa que antes solo construía para los ricos. Apoyó la frente en sus manos y lloró, no por el dolor del pasado, sino por la esperanza del futuro. Fue durante una reunión del comité de la iglesia cuando doña Marta, una de las ancianas más respetadas y amiga cercana de su madre, le tocó el brazo con suavidad. Clara, necesitamos a alguien para coordinar el nuevo proyecto de lectura infantil en el centro. Alguien que entienda a los niños, y que tenga fe en el futuro. Yo puedo ayudar, respondió Clara, sin dudar. Lo sé, dijo doña Marta, con una mirada profunda. Pero hay algo más. El edificio de lujo, el que construyó él, ahora tiene un fondo social. Y quieren vincularlo al centro. Necesitan a alguien que supervise la integración de los recursos. Alguien de confianza. Alguien como tú. Clara sintió el aire faltándole por un instante. Supervisar, junto a, no necesariamente junto a él, aclaró doña Marta. Pero sí en la misma obra. Él ya no dirige el proyecto. Solo asesora. Y aceptó que tú seas la enlace con la comunidad. Dice que, confía en tu juicio más que en el de cualquiera. Clara bajó la vista. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo. De algo más complejo: responsabilidad, esperanza, incertidumbre. ¿Y si mis hijos lo ven todos los días, y si empiezan a esperarlo, y luego desaparece otra vez? Entonces, dijo doña Marta, con la sabiduría de quien ha visto muchas primaveras, será tu labor enseñarles que algunas personas merecen una segunda oportunidad, y otras, no. Pero tú no decides eso sola. Dios camina contigo en cada paso. Esa noche, mientras los niños dormían, Clara oró largo rato. No pidió señales. Pidió claridad. Y al amanecer, tomó una decisión. Aceptó el cargo. La primera mañana en la obra fue como entrar en un sueño despierto. El edificio de lujo, antes símbolo de ambición y distancia, ahora albergaba salas para talleres comunitarios, una biblioteca infantil y un jardín donde los niños podían jugar. Y allí, parado junto a los planos del nuevo salón de lectura, estaba Mateo. No vestía traje. Llevaba jeans, botas de trabajo y una camisa sencilla. Tenía las manos manchadas de tiza y el cabello revuelto por el viento. Cuando la vio, no sonrió. Solo asintió, con respeto. Gracias por venir, dijo. No lo hago por ti,
respondió Clara, con calma. Lo hago por ellos. Por todos los niños que merecen un lugar seguro. Lo sé, dijo él. Y haré todo lo posible para que nunca tengas que arrepentirte de estar aquí. Durante las primeras semanas, trabajaron en silencio, con eficiencia, con distancia cuidadosa. Pero los niños estaban allí. Siempre allí. Jugando en el jardín recién plantado, leyendo en la biblioteca, riendo bajo el sol. Una tarde, mientras revisaban los últimos detalles del mobiliario, Daniel se acercó corriendo a Mateo, con un dibujo en la mano. «Mira. Dibujé nuestra casa», exclamó, extendiendo el papel. Mateo se arrodilló, como si aquel momento fuera sagrado. «Es hermosa», dijo, señalando la figura alta junto a tres pequeñas. «Este soy yo», Daniel asintió, tímido. «Sí. Mamá dice que ahora vives cerca, y que nos ayudas». Mateo miró a Clara, que observaba desde unos metros, con los brazos cruzados y los ojos brillantes. «Sí», dijo, volviendo su atención al niño. «Y me encantaría seguir ayudando, si me dejan». Daniel lo abrazó, rápido, torpe, sincero. Y luego salió corriendo. Mateo se quedó arrodillado, con el dibujo apretado contra el pecho, las lágrimas cayendo sin permiso. Clara se acercó lentamente. «No tienes que hacer esto», dijo él, sin mirarla. «Dejar que esté cerca». «No es por ti», repitió ella, como siempre. «Es por ellos. Porque merecen conocer a su padre, al verdadero». Hubo un silencio. Lleno de promesas no dichas. «¿Crees que algún día podrán llamarme papá?» «Eso no depende de mí», dijo Clara, con voz suave pero firme. «Depende de ti. De cada día que elijas quedarte. De cada mentira que no digas. De cada ausencia que no repitas». Él asintió. «Entonces empezaré hoy». Y mientras el sol se ponía sobre la obra que un día simbolizó su caída, ahora se convertía en el cimiento de algo nuevo. No un matrimonio restaurado aún, no una familia completa, pero sí una posibilidad. Frágil, temblorosa, llena de gracia. Porque a veces, el milagro no es un regreso triunfal. Es un dibujo en una hoja. Estaba revisando los planos del jardín sensorial que se construiría para niños con discapacidad, cuando escuchó risas. Risas que ya conocía, aunque aún no se atrevía a nombrarlas como propias. Se giró. Allí estaban. Clara caminaba unos pasos atrás, con una carpeta en las manos y una sonrisa contenida en los labios, mientras los trillizos corrían entre las vigas ya inofensivas del área segura del centro comunitario. Lucía llevaba un gorro de lana tejido por su abuela, Samuel sostenía un cuaderno donde dibujaba planos de casas, y Daniel, el más espontáneo, trepaba con cuidado por una estructura de madera baja, gritando: «Mira, mamá. Soy ingeniero como él». Mateo se quedó inmóvil. El corazón le golpeó el pecho como si quisiera salir a abrazarlos. No se acercó. No tenía derecho. Solo observó. Y en esa observación, todo su mundo se detuvo. Lucía se detuvo frente a un árbol joven que habían plantado semanas atrás, un roble, símbolo de fuerza y longevidad, y lo abrazó con sus bracitos pequeños. «Este árbol es como nosotros», dijo, con la voz clara. «Pequeño ahora, pero va a crecer fuerte». Samuel se acercó, serio como siempre. «¿Y quién lo cuida? Dios», respondió Lucía. «Y el ingeniero. Porque lo plantó con sus propias manos». Mateo sintió un nudo en la garganta tan fuerte que le costó respirar. Porque sí, había plantado ese árbol. Lo hizo una tarde en la que nadie lo vio. Lo hizo como ofrenda. Silenciosa, como promesa que algo bueno nazca de mis errores. Clara alzó la vista y lo vio. No con sorpresa. Con una quietud que decía más que 1000 palabras. No lo llamó. No lo evitó. Solo asintió, como diciendo: «Están aquí. Tú decides qué hacer con este momento». Mateo dio un paso. Luego otro. No con prisa. Con reverencia. Cuando estuvo a pocos metros, Daniel lo vio y corrió hacia él. «¿Tú? ¿Viniste?» «Sí», dijo Mateo, arrodillándose.
Vine. ¿Vas a quedarte? La pregunta era simple. Pero para Mateo, fue como si el cielo se abriera. Quiero quedarme, respondió, con la voz temblorosa. Si me dejan. Daniel lo miró fijamente, con esos ojos que parecían ver hasta el alma. Mamá dice que las promesas se cumplen con el tiempo, no con palabras. Tu mamá tiene razón, dijo Mateo, con lágrimas en los ojos. Y yo, estoy aprendiendo a cumplir. En ese momento, Samuel se acercó, con su cuaderno en mano. ¿Puedes ayudarme con mi plano? Quiero que mi casa tenga un cuarto para ti. Mateo tomó el cuaderno con manos temblorosas. Dibujó una puerta. Luego una ventana. Y al lado, escribió, para papá. No lo dijo en voz alta. Pero lo escribió. Clara se acercó entonces, despacio, como si temiera romper un hechizo. No sabía que vendrías hoy, dijo Mateo, sin levantar la vista. Ellos querían verte, respondió ella. Y yo, ya no tengo miedo de que los lastimes. ¿Por qué? Porque el hombre que veo ahora no mira con arrogancia. Mira con amor. Y el amor verdadero, no abandona. Hubo un silencio. Tenso. Sagrado. Lucía tomó la mano de Mateo sin pedir permiso. ¿Me enseñas a plantar una flor? Él asintió, incapaz de hablar. Y mientras cavaban juntos un pequeño hoyo en la tierra fértil del jardín, con las manos llenas de barro y el alma llena de esperanza, Mateo entendió algo que nunca había comprendido en sus años de éxito: que la verdadera grandeza no está en lo que construyes para el mundo, sino en lo que siembras en los corazones que Dios te confía. Clara los observaba desde lejos, con el sol acariciando su rostro. No sonreía. Pero sus ojos brillaban con una paz que solo nace cuando el perdón deja de ser una posibilidad y se convierte en un camino. Una tarde, mientras ayudaba a Samuel a construir una casita de madera para luciérnagas, Clara se acercó con 2 tazas de té humeante. No tienes que venir todos los días, dijo, entregándole una. Lo sé, respondió él, sin dejar de martillar con cuidado. Pero quiero. Ella se sentó en un banco cercano, envolviéndose en su chal. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Hoy Lucía me preguntó si tú también oras. Mateo dejó el martillo. Miró hacia donde sus hijos jugaban, ahora con Daniel enseñándole a Lucía a regar las plantas recién sembradas. ¿Qué le dijiste? Le dije que sí. Que todos los que buscan a Dios, oran. Aunque a veces lo hagan en silencio. Él bajó la vista. Sus dedos, antes acostumbrados a firmar contratos millonarios, ahora estaban ásperos, manchados de tierra y pintura. Oré por ellos desde el primer día que supe que existían. Aunque no merecía hacerlo. Dios escucha incluso las oraciones de los que no se sienten dignos, dijo Clara, con voz suave. Porque la dignidad no viene de nosotros. Viene de Él. Hubo un silencio. Cómodo. Creciendo. ¿Recuerdas aquella noche antes de la boda? Preguntó Mateo de pronto. Cuando nos sentamos en el jardín de tu madre y prometimos que nunca dejaríamos que el orgullo nos separara. Clara sintió, con los ojos brillantes. Lo recuerdo. Y también recuerdo que te reíste cuando dije que el amor era más fuerte que el éxito. Me equivoqué, dijo él, con la voz quebrada. Pensé que construir torres me haría grande. Pero lo único que construí fue una prisión de soledad. Hasta que te vi, con ellos. Y entendí que lo más valioso que jamás tuve, lo había dejado atrás sin siquiera mirar. Clara no respondió de inmediato. Miró a sus hijos, que ahora corrían hacia ellos, riendo, con las mejillas manchadas de tierra. No fue solo que nos dejaras, Mateo, dijo, finalmente. Fue que nos olvidaste. Que elegiste un mundo donde no cabíamos. Lo sé, susurró él. Y cada día vivo con ese peso. Pero si me das la oportunidad, no volveré a elegir mal. Lucía llegó primero, trepándose a su regazo sin pedir permiso. Papá, dijo, como si la palabra hubiera estado esperando 3 años para salir. Mateo se quedó helado. No corrigió. No dudó. Solo la abrazó, con fuerza, como si temiera que desapareciera. Sí, mi vida, murmuró, con la voz ahogada en lágrimas.
Papá está aquí. Samuel y Daniel se detuvieron frente a ellos, mirando con ojos grandes. ¿Podemos llamarte así?, preguntó Samuel, con seriedad. Solo si están seguros, respondió Mateo, mirándolos a los ojos. Porque si me llaman, papá, prometo nunca más irme. Ni por un día. Daniel se lanzó a sus brazos. Entonces eres papá. Y en ese abrazo colectivo, torpe, imperfecto, lleno de tierra y lágrimas, algo se selló. No legalmente. No oficialmente. Pero sí en el alma. Clara los observó, con el corazón partido y sanado al mismo tiempo. No era el final feliz de un cuento. Era algo más real, un comienzo frágil, construido sobre el arrepentimiento, la paciencia y la gracia. Esa noche, mientras los niños dormían, Mateo se quedó un rato más, ayudando a recoger los útiles. Al despedirse, se detuvo frente a Clara. Gracias, dijo. No me des las gracias a mí, respondió ella. Dale gracias a Dios, y a tus hijos. Porque fueron ellos quienes abrieron la puerta. Él asintió. Y antes de irse, miró una última vez hacia la ventana iluminada de la casa donde dormían sus hijos. 3 almas que, contra todo pronóstico, aún no llamaban. Papá. Y en ese instante, supo que no importaba cuánto había perdido. Porque lo que acababa de recuperar, ese nombre, ese lugar, ese amor, valía más que todos los rascacielos del mundo. Pero una tarde, todo cambió. Era viernes. El cielo estaba nublado, cargado de una tormenta que no terminaba de estallar. Clara organizaba los nuevos libros donados cuando vio a Mateo entrar solo, sin su habitual sonrisa tranquila. Caminaba con los hombros caídos, los ojos hundidos, como si cargara una noticia que no sabía cómo decir. «Mateo», preguntó ella, dejando los libros a un lado. Él se detuvo frente a ella, sin mirarla directamente. «Necesito hablar contigo». A solas. Clara sintió un nudo en el estómago. No por miedo. Por intuición. Algo había roto la paz frágil que habían construido. Se sentaron en el banco del jardín, bajo el roble que habían plantado juntos. Los niños jugaban dentro, con la puerta abierta, sus risas filtrándose como música lejana. «Recibí una oferta», dijo él, con voz baja. «En el extranjero. Un proyecto de reconstrucción en una zona afectada por un terremoto. 2 años. Tal vez más». Clara no respondió. Solo lo miró, esperando el resto. «No quiero irme», continuó. «Pero, es una oportunidad para hacer algo que realmente importa. No por fama. No por dinero. Por necesidad real. Por gente que lo ha perdido todo». «¿Y tus hijos?», preguntó ella, con calma, pero con el corazón acelerado. «Eso es lo que me rompe el alma», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «Por primera vez en mi vida, tengo un lugar al que pertenecer, y me piden que me vaya». Clara bajó la vista. El viento movía las hojas del roble, como si el árbol también contuviera la respiración. «¿Qué quieres de mí, Mateo?». «No quiero que me digas que me quede», respondió. «Quiero que me digas la verdad. Sería un error irme, les haría daño». Otra vez ella guardó silencio largo rato. Luego, con voz suave pero firme, dijo: «Ellos ya te llaman, papá. Ya confían en que estarás aquí cuando despierten, cuando caigan, cuando tengan miedo. Si te vas, no será como antes. Porque ahora sí te conocen. Y sí te aman». Mateo cerró los ojos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Entonces no iré». «No digas eso aún», lo interrumpió Clara. «Porque si vas con el corazón dividido, no servirás allá, ni aquí». Él la miró, confundido. «¿Qué me estás diciendo?». «Te digo que ores. Que pidas sabiduría. Y que, si decides ir, no lo hagas por huir, ni por redimirte más. Hazlo porque es tu llamado. Pero si te quedas, que sea porque este es tu hogar. No por culpa. Por amor». En ese momento, Lucía salió corriendo del centro, con un dibujo en la mano. «Papá. Mira lo que hice». Se arrodilló frente a él,
mostrándole un dibujo de los 4 juntos, él, Clara, y los 3 niños, bajo un árbol enorme, con el sol sonriente arriba. Somos una familia, dijo, con los ojos brillantes. ¿Verdad? Mateo la abrazó, temblando. Sí, mi vida. Somos una familia. Esa noche, mientras la lluvia finalmente caía sobre la ciudad, Mateo caminó hasta la iglesia donde Clara solía orar. Se arrodilló en el tercer banco desde la puerta, el mismo donde ella había llorado su ausencia años atrás, y habló con Dios como nunca antes. Señor, si me quedo, que sea por ellos. Si me voy, que sea para servir. Pero no permitas que mi corazón se divida otra vez. Porque ya no quiero construir edificios. Quiero construir un legado de amor, con mis hijos. Al salir, la lluvia había cesado. Y en el cielo, entre las nubes, brillaba una luna llena, clara y serena. No tenía la respuesta aún. Pero por primera vez, no tenía prisa. Porque sabía que, fuera cual fuera su decisión, ya no estaría solo. Y que, en algún lugar, 3 niños y una mujer de fe esperarían, no con miedo, sino con esperanza. Una mañana, antes del amanecer, Mateo se presentó en la puerta de Clara. No con maletas, ni con papeles, ni con grandes discursos. Solo con una carta doblada en la mano y los ojos limpios de dudas. Ella abrió la puerta con el delantal puesto, el cabello recogido y el cansancio dulce de quien ha velado toda la noche por un hijo con fiebre. Mateo, ¿todo bien? Sí, dijo él, con voz serena. Mejor que bien. Entró, como siempre lo hacía ahora, con respeto, y se sentó en la mesa de la cocina, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor a pan tostado y crayones olvidados. Rechacé la oferta, dijo, sin preámbulos. Clara se detuvo, la taza en la mano. ¿Estás seguro? Nunca he estado tan seguro de algo en mi vida, respondió. Porque entendí algo, no se trata de donde puedo hacer más bien, sino de donde mi presencia es necesaria. Y aquí soy necesario. Ella lo miró largo rato. No con alegría desbordante, sino con una paz profunda, como si hubiera estado esperando ese momento desde el primer día en que lo vio de nuevo. ¿Y qué harás? Voy a buscar trabajo aquí. En la ciudad. Algo más sencillo. Tal vez en obras comunitarias, en escuelas, no importa el título. Solo quiero estar cerca. Quiero ver a Lucía aprender a leer. Quiero ayudar a Samuel con sus planos. Quiero abrazar a Daniel cuando tenga pesadillas. Quiero estar. Clara dejó la taza sobre la mesa. Se sentó frente a él. No será fácil, Mateo. La confianza no se recupera en un día. Y yo sigo sanando. Lo sé, dijo él, mirándola a los ojos. Y no espero que me des todo de nuevo. Solo, un rincón. En la vida de mis hijos. Y si algún día, con el tiempo, también en la tuya, será un regalo que no merezco. En ese momento, Daniel entró corriendo, con los pies descalzos y el pijama torcido. «Papá», gritó, lanzándose a sus brazos. «Soñé que te ibas». Mateo lo abrazó con fuerza, como si quisiera sellar una promesa con ese gesto. «No me voy, mi vida. Nunca más». Samuel apareció en el umbral, serio como siempre, pero con una pequeña sonrisa. «Entonces vas a vivir aquí, no aquí», dijo Clara, suavemente. «Pero cerca. Muy cerca». «¿Como antes?», preguntó Lucía, asomándose desde el pasillo, con su osito en la mano. «No como antes», respondió Mateo, con honestidad. «Mejor. Porque ahora sé lo que realmente importa». Hubo un silencio. No incómodo. Sagrado. Clara se levantó y sirvió otra taza de café. Se la ofreció a Mateo. «Bienvenido a casa», dijo, no como una declaración, sino como una bendición. Él la tomó, con las manos temblorosas. «Gracias, por darme una segunda oportunidad». «No es por mí», dijo ella, mirando a sus hijos. «Es por ellos. Y por el Dios que nunca dejó de creer en ti, incluso cuando tú dejaste de creer en ti mismo». Esa mañana,
mientras el sol iluminaba la cocina llena de juguetes, platos sin lavar y risas infantiles, algo se selló sin firmas ni papeles, un nuevo comienzo. No perfecto. No sin cicatrices. Pero real. Profundo. Vivo. Y en medio de ese caos hermoso, Mateo supo que había encontrado, por fin, el único legado que valía la pena construir: una familia restaurada, no por sus balcón donde apenas cabía una silla y una ventana que daba al parque donde los niños jugaban los domingos. Pero para él, era un palacio. Porque estaba cerca. Porque cada mañana, al abrir los ojos, lo primero que escuchaba eran las campanas de la iglesia, y, a veces, las risas de sus hijos. Una tarde, mientras ayudaba a Clara a reparar una gotera en el techo del centro comunitario, Samuel se acercó con su cuaderno bajo el brazo. «Papá», dijo, con esa seriedad que lo hacía parecer mayor de lo que era, «¿me enseñas a usar el nivel?». Mateo se limpió las manos en el pantalón y se arrodilló frente a él. «Claro. Pero primero, dime, ¿por qué quieres aprender?». «Porque quiero construir una casa para mamá», respondió el niño, sin titubear. «Una que no se moje cuando llueve». Clara, que escuchaba desde la puerta, sintió un nudo en la garganta. Mateo, en cambio, sonrió con los ojos brillantes. «Entonces empezaremos hoy», dijo, colocando el nivel en las manos de Samuel. «Porque una casa fuerte no se construye con madera sola, se construye con amor». Mientras trabajaban juntos, Daniel y Lucía los observaban desde el suelo, imitando sus movimientos con bloques de juguete. Y en ese instante, algo se hizo evidente: ya no eran el ingeniero y los niños de Clara. Eran una familia. No por decreto, sino por presencia. Por elección diaria. Esa noche, después de cenar con ellos, por primera vez, sentado a la misma mesa, compartiendo el pan, escuchando historias de la escuela, Mateo caminó de regreso a su apartamento con el alma llena. Pero al cruzar el parque, se detuvo. Allí, sentado en un banco, estaba el pastor Ezequiel. «Te vi desde lejos», dijo el anciano, sonriendo. «Pareces en paz». «Lo estoy», respondió Mateo, sentándose a su lado. «Pero también asustado». «¿De qué? ¿De fallar otra vez? ¿De que esto sea solo un sueño, y que un día despierte y todo haya desaparecido?» El pastor guardó silencio un momento. Luego señaló el roble joven que crecía junto al centro. «¿Ves ese árbol? Nadie lo vio crecer. Pero está ahí. Fuerte. Porque cada día, aunque nadie lo mirara, siguió echando raíces. Así es la restauración, hijo. No es un milagro repentino. Es un acto de fe cotidiano». Mateo asintió, con los ojos húmedos. «Quiero ser digno de esto». «No se trata de ser digno», dijo el pastor. «Se trata de ser fiel. Dios ya hizo lo difícil. Tú solo tienes que seguir caminando». Al día siguiente, mientras ayudaba a Clara a organizar una feria benéfica en el centro, uno de los voluntarios le entregó un sobre. «Llegó para ti. Sin remitente». Mateo lo abrió con curiosidad. Dentro había una foto antigua: él y Clara, el día de su boda, sonriendo bajo la lluvia ligera que sorprendió a todos los invitados. Al dorso, una frase escrita con letra temblorosa: «A veces, el amor no se va, solo se pierde un tiempo. Pero si ambos buscan, siempre se encuentra el camino de regreso». No había firma. Pero él supo quién la envió: su madre, que había guardado esa foto durante años, esperando el día en que su hijo volviera a merecerla. Esa noche, mientras los niños dormían, Mateo se sentó en el balcón de su nuevo hogar, con la foto en las manos y el corazón rebosante. No era el final. Era solo el comienzo. Pero por primera vez, no temía el futuro. Porque ya no caminaba solo. Tenía raíces. Tenía un nombre que lo llamaban con amor. Tenía un hogar. Una tarde, mientras ayudaba a Lucía a armar un rompecabezas en el suelo de su sala, Daniel se acercó con una expresión seria que no le era común. «Papá», dijo, sentándose frente a él, «¿por qué te fuiste antes?». Mateo dejó el rompecabezas. Miró a Clara, que desde la cocina los observaba con el corazón en la mano. Ella asintió levemente: «Responde con verdad, pero con ternura». «Me fui, porque estaba perdido», dijo, tomándolo de las manos.
Pensaba que la felicidad estaba en otro lugar, con otra gente, en otro tipo de vida. Pero me equivoqué. Me equivoqué mucho. Y cuando entendí que lo más valioso que tenía, eran ustedes, ya había pasado mucho tiempo. ¿Y por qué volviste?, preguntó Samuel, que había entrado sin hacer ruido, con su cuaderno de planos de casa bajo el brazo. Porque Dios no me dejó solo en mi error, respondió Mateo, con la voz temblorosa. Me mostró que el amor verdadero no se va cuando las cosas se ponen difíciles. Se queda. Y yo, quería aprender a quedarme. Lucía lo miró con esos ojos grandes que parecían ver hasta el alma. Y ahora te quedarás, hasta que me echen, dijo él, con una sonrisa triste. Pero espero que nunca lo hagan. Los tres niños se miraron entre sí. Luego, como si hubieran tomado una decisión en silencio, se abrazaron a él al mismo tiempo. No te vamos a echar, dijo Daniel. Porque ahora eres nuestro papá de verdad. Clara se acercó entonces, con una manta en las manos. Se arrodilló junto a ellos. El pasado no desaparece, dijo, con suavidad. Pero el amor puede sanarlo. Y ustedes tres, han sanado lo que yo creía roto para siempre. Esa noche, mientras los niños dormían en sus camas pequeñas en el apartamento de Mateo, él y Clara se sentaron en el balcón, envueltos en mantas, mirando las estrellas. Todavía me cuesta creer que esto sea real, dijo ella, en voz baja. Yo también, confesó él. Pero cada vez que me llaman, papá, siento que Dios me recuerda que la gracia no depende de mis méritos, sino de su misericordia. Hubo un silencio. Cómodo. Profundo. ¿Y nosotros, Mateo?, preguntó ella, sin mirarlo. ¿Qué somos ahora? Él respiró hondo. Lo que Dios quiera que seamos. No tengo prisa. Porque ya no busco recuperar lo que perdimos. Quiero construir algo nuevo, contigo. Si tú estás dispuesta. Clara lo miró por fin. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. No será fácil. Habrá días en que el recuerdo duela. En que dude. En que tema que vuelvas a elegir mal. Entonces, dijo él, tomando su mano con respeto, cada día te demostraré que esta vez, mi elección es por amor, no por soledad. Ella apretó su mano. No prometió nada. Pero tampoco la soltó. Y en ese gesto sencillo, dos manos entrelazadas bajo un cielo lleno de estrellas, nació algo más fuerte que el perdón, la esperanza de un amor renovado, no por olvido, sino por fe. Porque a veces, lo que se rompe con el orgullo, solo puede ser restaurado con leía historias, siempre las mismas, porque a los niños les gustaba la repetición, como si en cada lectura aseguraran que él seguiría allí al día siguiente. Pero había algo que aún no había dicho. Algo que llevaba semanas escribiendo y reescribiendo en su cuaderno, borrando palabras, corrigiendo frases, buscando la forma exacta de expresar lo que su corazón ya había decidido. Una tarde, después de ayudar a Clara a pintar las paredes del nuevo salón de arte para niños en el centro, se quedó solo. Ella había ido a recoger a los trillizos de la escuela. Él aprovechó el silencio para doblar cuidadosamente la carta que había terminado esa mañana. No era larga. Pero cada palabra pesaba como una promesa. Cuando Clara regresó, con los niños corriendo delante de ella, riendo y cubiertos de hojas secas, Mateo la esperó en la puerta del centro, con la carta en la mano. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó, con voz suave. Ella sintió, dejando que los niños entraran a mostrarle a Samuel su nuevo dibujo al resto del equipo. Se sentaron en el banco bajo el roble, más alto ahora, con ramas que ya daban sombra. No vine a pedirte que vuelvas conmigo, dijo él, entregándole la carta. Vine a decirte que, pase lo que pase entre nosotros, mi compromiso con mis hijos es para siempre. Y si algún día decides que puedo estar más cerca, no será por obligación, ni por lástima. Será porque Dios lo permitió, y porque tú lo deseas. Clara abrió la carta con manos temblorosas. Leyó en silencio Clara, no merezco tu perdón. Pero lo agradezco. No merezco tu confianza. Pero la respeto. Y no merezco tu amor. Pero si algún día decides dármelo de nuevo, lo cuidaré como el tesoro más sagrado que Dios me ha devuelto. Hoy no te pido que seas mi esposa.
Solo te pido que me permitas seguir siendo el padre de nuestros hijos, y, con el tiempo, tal vez, un amigo. Porque después de todo lo que he perdido, he aprendido que lo único que vale la pena construir, es lo que se hace con el corazón en las manos. Con todo mi arrepentimiento y mi esperanza, Mateo. Las lágrimas cayeron antes de que terminara de leer. No eran lágrimas de tristeza, ni de alegría. Eran de liberación. No sabes cuántas noches oré para que cambiaras, dijo, mirándolo. Pero nunca imaginé que lo harías así, con tanta humildad. No fui yo, respondió él. Fue Dios. ¿Y tú? Por no cerrar la puerta del todo. Ella dobló la carta y la guardó en el bolsillo de su abrigo, junto al corazón. No prometo olvidar. Pero prometo intentar creer en ti. En nosotros. En lo que Dios puede hacer con lo que está roto. En ese momento, Lucía salió corriendo del centro, con una flor silvestre en la mano. Mamá. Papá. Miren lo que creció junto al árbol. Era una pequeña margarita blanca, solitaria pero firme, nacida entre las raíces del roble que ellos habían plantado juntos. Samuel se acercó, serio como siempre. Dice la maestra que las flores que nacen en lugares difíciles, son las más fuertes. Mateo miró a Clara. Y en sus ojos vio lo que nunca creyó posible: una puerta entreabierta. No de par en par. Pero suficiente para que la luz entrara. Entonces, dijo, con voz apenas audible, cuidaremos de esta flor, como cuidamos de todo lo que hemos recuperado. Y mientras el sol se ponía sobre el centro comunitario, ahora no un símbolo de manos pequeñas y grandes, donde cada planta tenía un nombre, la de Lucía, la de Samuel, la de Daniel, y una, en el centro, más alta, que los niños llamaban la de papá y mamá. Una tarde, después de la misa dominical, Clara caminaba del brazo de su madre, doña Elena, mientras los trillizos corrían delante, persiguiendo mariposas. Mateo lo seguía a poca distancia, cargando las mochilas y riendo con Daniel, que le contaba un chiste que apenas entendía. ¿Ya tomaste una decisión?, preguntó. Doña Elena, sin mirarla, como si supiera exactamente a qué se refería. Clara suspiró, observando cómo Mateo se agachaba para atarle los cordones a Lucía, con una paciencia que antes no poseía. He estado hablando con el pastor Raquel, y con el grupo de mujeres de la iglesia. Todos dicen lo mismo, que el perdón no es un acto, sino un camino. Y que si Dios ha sanado su corazón, tal vez también pueda sanar el nuestro juntos. ¿Y tú?, insistió su madre. ¿Qué dice tu corazón? Dice que aún duele, confesó Clara, con voz baja. Pero también dice que ya no tengo miedo. Porque ya no lo veo como el hombre que se fue, sino como el padre que regresó. Y como el hombre que, día tras día, elige quedarse. Esa noche, después de acostar a los niños, después de los cuentos, los besos en la frente y las promesas de «mañana te visito», Clara llamó a Mateo. «¿Puedes venir mañana temprano al centro antes de que lleguen los niños?». Él no preguntó por qué. Solo dijo, «estaré allí». Al amanecer, el sol iluminaba el jardín recién regado. Mateo llegó con las manos vacías, el corazón lleno. Clara lo esperaba bajo el roble, con una taza de café en la mano y una expresión serena que él nunca había visto. «He pensado mucho», dijo ella, ofreciéndole la segunda taza. «En todo. En el pasado. En el dolor. En la gracia que nos ha traído hasta aquí». Mateo asintió, sin atreverse a interrumpir. «Y he decidido permitirte estar más cerca. No como antes. No como si nada hubiera pasado. Pero sí como padre presente. Y, si Dios lo guía, como compañero de camino». Él la miró, incrédulo. «¿Estás segura?». «Nunca estaré completamente segura», respondió ella, con honestidad. «Pero confío en que Dios no nos habría traído hasta aquí para dejarnos a medias. Y confío en que el hombre que veo ahora, no es el mismo que se fue». Hubo un silencio. Denso. Sagrado. «Entonces», dijo Mateo, con la voz quebrada, «prometo cada día ganarme ese lugar. No con palabras. Con hechos. Con presencia. Con fidelidad». Clara extendió la mano.
no para sellar un contrato, sino para comenzar un viaje. Empezamos despacio. Por los niños. Por nosotros. Por la fe que nos sostuvo cuando todo parecía perdido. Él tomó su mano. No la apretó con fuerza. La sostuvo con reverencia. En ese instante, los primeros rayos de sol atravesaron las hojas del roble, bañándolos en una luz dorada. Y desde la ventana del centro, 3 caritas curiosas los observaban, no con sorpresa, sino con una sonrisa cómplice, como si supieran que algo hermoso estaba por nacer. Nunca debió romperse. Mateo llegó temprano, con las manos limpias y el alma en calma. Clara lo esperaba junto a los niños, vestida con un sencillo vestido azul, el mismo color de la primera carta que él le escribió años atrás, cuando aún no sabía qué era el arrepentimiento. ¿Nervioso?, preguntó ella, sonriendo. Solo agradecido, respondió él, mirando a sus hijos, que cavaban un hoyo pequeño junto al roble, con palas de juguete y risas emocionadas. El pastor Ezequiel se acercó, con una pequeña planta en las manos, un olivo joven, símbolo de paz, de raíces profundas, de vida que renace. Hoy no celebramos un regreso, dijo, con voz serena. Celebramos una siembra. Porque el amor verdadero no se reconstruye sobre escombros, se siembra de nuevo, con humildad, con fe, con manos dispuestas a regar incluso en sequía. Los niños se acercaron, cada uno con un puñado de tierra. Yo primero. Gritó Daniel. No, yo, dijo Lucía, con su osito bajo el brazo. Samuel, como siempre, fue el más serio. Papá, esta vez la planta no se va a morir. Mateo se arrodilló frente a él, con los ojos llenos de lágrimas. No, hijo. Porque esta vez, la cuidaremos juntos. Todos. Clara tomó la mano de Mateo. No como una promesa de perfección, sino como un pacto de perseverancia. Mientras plantaban el olivo, el pastor comenzó a orar: Señor, tú que haces brotar vida en el desierto, bendice esta raíz. Que crezca fuerte, como el perdón que nació del dolor. Que dé sombra, como el abrazo de un padre que regresó. Que dé fruto, como el testimonio de una familia que eligió creer en ti, incluso cuando todo parecía perdido. Cuando terminaron, los niños regaron la planta con agua de una pequeña jarra que habían decorado con pinturas brillantes. Luego, se abrazaron a sus padres, los 3 al mismo tiempo, como si supieran, con la sabiduría inocente de los niños, que ese momento era sagrado. Ahora somos una familia de verdad, dijo Lucía, con los ojos brillantes. Siempre lo fuimos, respondió Clara, acariciando su cabello. Solo que ahora, lo recordamos juntos. Mateo miró a Clara. Y en sus ojos no vio el pasado. Vio el futuro. Un futuro tejido con hilos de gracia, de paciencia, de elecciones diarias hechas en el nombre de un amor más grande que el orgullo, más fuerte que el miedo. Esa noche, mientras los niños dormían en sus camas, una casa más allá, pero un corazón más cerca, Mateo y Clara se sentaron en el balcón, bajo un cielo lleno de estrellas. ¿Crees que esto es el final?, preguntó ella. No, dijo él, tomando su mano. Es solo el comienzo. Porque el amor que Dios restaura, no termina. Crece. Como ese olivo. Como nuestros hijos. Como nosotros. Y en medio del silencio de la ciudad, entre el susurro del viento y el latido de 2 corazones reconciliados, nació algo que ni el tiempo, ni el error, ni la ausencia podrían volver a romper: una familia, no perfecta, pero redimida, por la gracia que siempre espera, siempre perdona, y siempre da una segunda oportunidad a quien está dispuesto a